Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ojalá nos acompañen en esta tarde guadalupana. La morenita del Tepeyac y su repercusión en el ánimo de por lo menos 7 millones de mexicanos que se esperaba asistieran al atrio de la guadalupana. De eso platicaremos más adelante, pero cuando el reloj marca las 12:04, saludo con mucho afecto al ingeniero que nos apoya día con día, al colega Mejía y a ustedes, amigas y amigos de la audiencia. Esta mañana se registraron 3 sismos en la Ciudad de México con epicentro en Mixcoac, pero las alertas no sonaron. De acuerdo con el servicio sismológico, la magnitud de los dos movimientos fue a las 11 horas, magnitud 2.8 en Álvaro Obregón, a las 11:07, 3 al suroeste de Álvaro Obregón, con una profundidad de 1 kilómetro, casi imposible de prevenir. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, reportó que al momento no se registraron afectaciones preliminarmente. Se trató de vía telefónica. Se encuentra ya la maestra Miriam Ursúa al frente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Le agradezco tomar la llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, maestra, y buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes también. ¿Cómo explicar el hecho que estos microsismos ya sean recurrentes en la capital de la República, en alguna ocasión en Coyoacán, en otra en el sur, como ya ocurrió esta mañana? Por favor, maestra, le escuchamos. A ver, los microsismos se han producido en nuestra ciudad, te digo, mucho tiempo, por mucho tiempo. Ahora tenemos mejores condiciones, te digo, y mejores herramientas para poder evaluarlos, por lo tanto, tenemos información más certera y eso es lo que hace que en este caso te podamos decir con toda seguridad. Fueron 3 microsismos, el primero fue de 2.8 de magnitud, el segundo fue de 3 de magnitud, el tercero fue de 2.4 de magnitud. La profundidad fue muy superficial, fue de 1 kilómetro el primero y el segundo, y de 2 kilómetros el tercero. Y la aceleración que tuvieron estos sismos, te digo, fue lo que provocó el susto de la población, digo, porque fue de 103 GAL, que es la onda sísmica, cómo se siente cómo viene en el subsuelo, y que se sintió, por ser un microsismo que tiene epicentro aquí mismo en la Ciudad de México, se siente como un ascensor que cae, ¿sí? Pero afortunadamente tenemos saldo blanco en la Ciudad de México. Todas las alcaldías, en todas las alcaldías se hizo el protocolo de emergencia sísmica y no tenemos ninguna afectación en ninguna alcaldía. Se siguieron los protocolos también para la evacuación de las personas en todos los inmuebles y en este momento pues ya se está volviendo a la normalidad. Aunque lo explicaba usted, estos microsismos pues son el producto de la interacción entre el suelo lacustre y volcánico. Quisiera que en lo general, maestra, precisara a su audiencia de Radio Cañón qué son los microsismos, cómo se producen y cuál sería el riesgo de ellos. A ver, en general no hay riesgo con los microsismos. No suben más allá de 3, hemos tenido hasta de 3.5 de magnitud estos microsismos, pero no tienen mayores consecuencias más que el susto que te provocan y que no tienes tiempo para resguardarte, porque como estamos aquí en la propia Ciudad de México, está en la propia ciudad el epicentro, pues por eso que no suenan tampoco las alertas. Entonces, esto es un reacomodo de las fallas geológicas que hay bajo el subsuelo de la Ciudad de México.
eso lo hemos dicho en varias ocasiones, y que se han dado, te digo, en ciertos lugares, especialmente donde fue también el epicentro del día de hoy, que fue en la zona de Miscoac Platero, que es donde también en mayo tuvimos otro enjambre de microsismos, y pues, esa es la zona, te digo, ha estado más propensa estos últimos años de percibirse. Con un aproximado de cuántas estaciones de registro sísmico cuenta la Ciudad de México, maestra. ¿Cuántas estaciones de registro sísmico tenemos? Sí, estamos platicando, amigas y amigos de la audiencia, esta tarde con la maestra y titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa. Adelante, maestra, perdón que la he interrumpido. 6 estaciones en este momento en la Ciudad de México. ¿Alguna recomendación, maestra, que desee externar a la audiencia que le escucha a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante? Adelante, maestra, por favor. Tranquilidad. Es tener la mayor tranquilidad posible. Esto, ustedes saben que vivimos en una ciudad que es sísmica, que estos microsismos pues los hemos percibido en otras ocasiones y que afortunadamente esto no tiene mayores consecuencias. Entonces, le pedimos tranquilidad y le pedimos seguir con sus actividades normales. Le agradezco enormemente en nombre de la audiencia de Radio Cañón 760, tome la llamada, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa. Muy buenas tardes para usted. Gracias a ti también. Son las 12 del día con 9 minutos. Tranquilos, ahí como se estila decir, bajemos el termómetro y esto está en orden y está bajo control. Esta tarde una camioneta arrolló a un grupo de peregrinos que circulaban por la carretera México-Puebla con dirección a Catzingo. Tras visitar la Basílica de Guadalupe, en el lugar se reportaron al menos 2 personas muertas y varias lesionadas. Este es un día poco propicio para conducir, sobre todo en la México-Puebla y en las principales autopistas del país. 4 magistrados del Tribunal Electoral coincidieron en señalar que no están en crisis. Mantienen unidad y solo tienen un diferendo. Las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus integrantes acordaron cambiar la presidencia hasta enero del 2024, mientras la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó los convenios de coalición totales Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo Verde Ecologista, así se llama, Coalición Totales, Sigamos Haciendo Historia, y Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN y PRD, así se denomina, para la presidencia y los cargos en el Congreso de la Unión. La coalición parcial Sigamos Haciendo Historia, cuya precandidata es Claudia Sheinbaum para el Congreso de la Unión, es por 48 fórmulas de candidaturas a senadurías y 255 fórmulas para diputaciones federales, ambas por el principio de mayoría relativa. La diputada del PRI, Cintia López Castro, presentará este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados la ley antinepo, que busca erradicar el nepotismo en cargos de elección popular. La propuesta surge tras el registro de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, como candidata al gobierno de esa entidad, pero a la capital regia. La muerte de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, por causas naturales debido a padecimientos propios de su edad. Así lo confirmó el gobernador Rubén Rocha. Sin abundar en el tema, dijo que su muerte no fue tratada por las autoridades federales, quienes diariamente analizan y discuten las estrategias de seguridad con las corporaciones locales. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Popular, señaló que la problemática de desaparición de personas en el país alcanza un grado pandémico de violencia. Él insiste, hay que atenderlo, no solo por instituciones públicas y privadas, sino también por los 3 niveles de gobierno. Una niña de 5 años perdió la vida mientras su padre resultó herido durante una balacera en la que 2 hombres fueron ultimados a balazos por presuntos sicarios. Esto en San Pedro Garza García, vecino a Monterrey. Los hechos se registraron por la tarde cuando personas armadas se enfrentaron a balazos sobre la avenida Alfonso Reyes, y en este incidente murieron 2 hombres que se introdujeron al panteón municipal ubicado en la colonia Los Sauces.
En una semana, 3 comercios fueron atacados por un grupo armado que se dedica a cobrar piso en la región de Acayucan, allá en Veracruz. Esto es la parte del sur. Acayucan debe estar a 1:30 horas de Coatzacoalcos, pero ahí es donde el crimen organizado se da la tarea de exigir y ataca. Hay que pagar cuotas. Las amenazas contra los comerciantes obligaron a algunas familias a emigrar porque sostienen que poco pueden hacer para evitar las arremetidas. No confían en las autoridades locales. Habrá que ver quién es el alcalde de Acayucan. A ver, vamos rápidamente. Alcalde de Acayucan. ¿Y de qué partido? Alcalde de Acayucan. Sí, hay que ser muy claros. 2023. Y ahí es la alcaldesa Rosalba Rodríguez. Ella es la titular de los destinos allá en Acayucan. Ya le platicaré más acerca de esta localidad en su momento, pero así está la historia en Acayucan. Y luego que habitantes de Texcaltitlán se defendieran de extorsiones del crimen organizado y muriera una decena de delincuentes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que no hay sospecha de la gesta de grupos de autodefensa y aseveró que habrá un blindaje permanente en la zona. No, me parece, con todo respeto a la ciudadana titular del Palacio de Lerdo, que los grupos de autodefensa están ahí, proliferan en el sur, en Tejupilco, ante un vacío que deja ver la autoridad estatal y los diferentes niveles de gobierno. Así se expresaron algunos pobladores en donde exigen chalecos antibalas. El día de ayer se registró un enfrentamiento armado en la comunidad Gámbara del municipio de Mujica, allá en Michoacán. Deja un saldo militar y un civil muertos. En esa localidad se suscitaron enfrentamientos entre grupos delincuenciales antagónicos a partir del domingo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México explicó que el aumento de la tarifa de sus servicios se debe a que llevan 13 años con rezago, durante el tiempo en el cual incrementó, pero no como debió ser, la pobreza laboral. Finalmente aumentó en 16 de las 32 entidades de la República Mexicana. Esto es Radio Cañón Meridiano, 12:15. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La legisladora Eufrosina Cruz mantiene la tesis de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y también plantea el fin del matrimonio infantil, por lo que será a partir de los 18 años de edad mínimo para casarse en México. Aclara que las medidas deberán establecer acciones que contemplen a niñas, niños y adolescentes, quienes forman parte de las comunidades indígenas y afromexicanas. Le agradezco, diputada Eufrosina Cruz, tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y esta posibilidad, y pues usted ha sido parte de este camino para poder prevenir, erradicar, sancionar los matrimonios infantiles, porque como yo lo he dicho, va implícita la trata de niñas, va implícita la industria de la pornografía infantil, va implícita a que hoy México ocupe los primeros lugares en la industria de la pornografía infantil, porque tiene que ver que los matrimonios infantiles en México no estaban sancionados, pero además en la Ley General de las Niñas y Niños y Adolescentes, pues no estaba contemplado ninguna prohibición de los matrimonios infantiles en nuestra ley para las niñas y los niños, y por eso era importante homologar. Ya en el Código Penal Federal reconoce ya como delito grave los matrimonios infantiles, pero no así en la Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes. Previo inicio de esta conversación en Radio Cañón, de su parte, diputada, le platicaba al equipo de trabajo una información terrible. En Oaxaca nos venden como ganado
aseveró una víctima de trata, reveló que las niñas y adolescentes son vendidas como si fueran ganado en algunos pueblos indígenas de Oaxaca. Venta de niñas en el estado de Oaxaca, y pues se sabe que la aduana final es la trata, diputada. Efectivamente, y no solamente es en las comunidades indígenas, sino que sucede en las grandes ciudades de este país, y todos lo han permitido y lo han solapado precisamente en lo que usted me dice, en la costumbre, en la cultura, y nadie ha cuestionado cuántas niñas son obligadas a casarse todos los días en este país. Los datos que nosotros tenemos, según el INEGI, del 2018 a 2021, fueron obligadas a casarse más de 153,000 niñas mexicanas. Y por eso era, porque había estos vacíos legales, tanto, vuelvo y repito, en el Código Penal, en la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de nuestro país. Somos de los países con menor sanción en la industria de la pornografía infantil, en la industria de trata, en la industria del abuso sexual digital, que a final del día es abuso al cuerpo de nuestras niñas, y por eso es tan importante dar seguimiento. Para mí era importante primero que México nombrara los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave, y de ahí seguir homologando y cerrando el paso a estas permisiones que nos hemos dado todas y todos como mexicanas y mexicanos, que es al final del día ultrajar el cuerpo de nuestras niñas y seguir solapando en el nombre de la cultura, en el nombre del abuso, y que nuestras niñas no son objeto, son nuestras niñas con derecho a soñar, a aspirar, a construir su propia historia. Nos queda más claro. Y mire, diputada, hay por ahí una propuesta de reforma constitucional que usted ya lo planteó y lo platicó aquí, para restituir derechos dentro de la Constitución y frente a lo que los usos y costumbres y la venta de niñas en México se plantea. Entonces, si la reforma es constitucional, ¿qué dirán los usos y costumbres, los jefes de las comunidades de los municipios de Oaxaca que se rigen así, por usos y costumbres, para justificar la venta de niñas en México? Es que el problema es la interpretación que de repente se ha dado. A ver, el uso y costumbre se termina cuando eso se convierte en abuso, en violencia. Ninguna costumbre puede caber en ninguna sociedad cuando violenta lo más sagrado que tenemos, que es la vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Ahí se tiene que aplicar la ley. A ver, en ninguna comunidad ya no se debe de permitir el que una niña se case a los 12, 14, 15 años por un intercambio de una vaca, de un chivo. No solamente sucede en Oaxaca, sucede en Chiapas, en Guerrero y en las grandes ciudades donde hay desigualdad. Pero vuelvo y repito, ha sido tan fácil el que lo solapemos, digamos, es que es la costumbre. A ver, señores, no es costumbre, eso se llama abuso, y ahí es donde se tiene que aplicar la ley, y ahí es en donde tenemos que exigir como sociedad a los 3 niveles de gobierno qué protocolos van a tener ahora que ya está publicado en el periódico oficial en la reforma o la adición del capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país, y ahora lo que ya se publicó en la Ley General de Derechos de Niñas y de Niños de nuestro país, en el artículo 209, que es el capítulo nuevo es en el Código Penal Federal de nuestro país, y en la Ley General de Derechos de Niñas y de Niños, que es la que apenas se publicó. Entonces, todas estas herramientas jurídicas es la que ahora se tiene que convertir en política pública, porque lo he dicho, no basta que se haga una ley. Ahora los 3 niveles de gobierno, ahora como sociedad, somos los que tenemos que hacer que sea efectiva estas iniciativas. Importante. Ahora, ¿cómo en su perspectiva, diputada, se tiene que proteger sobre esos mismos usos y costumbres la integridad y la dignidad de las mujeres indígenas? Porque usted sabe, todo esto contrasta con la aplicación no solo en Oaxaca, también en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, donde las mujeres de 15 a 17 años
se encuentran casadas de acuerdo con datos del censo 2020. Exactamente, o sea, la edad mínima que hoy se está poniendo, vuelvo y repito, en el Código Penal Federal, ahora en la Ley General de Derechos de Niñas y de Niños y Adolescentes, será la edad mínima de 18 años. O sea, por eso es tan importante dar estos datos, porque lo vuelvo y lo repito, don Fernando, los indicadores ahora con la pandemia, las niñas que perdieron y que dejaron la escuela y que hubo un alto índice de la deserción escolar, fueron nuevamente las niñas, las que hoy perdieron su estadía en las aulas, hoy son las niñas. ¿Por qué? Porque hubo embarazo a temprana edad, porque vivieron abuso sexual o porque fueron obligadas a casarse en diferentes contextos, no solamente en las comunidades indígenas, sino que también en los contextos urbanos. Y ahí, por eso es tan importante poner un alto a los matrimonios infantiles o equiparable, ya como delito grave, ya como prohibición en todos los códigos civiles de nuestro país. Ahora, le podría preguntar finalmente, diputada, ¿cree que lo de corto plazo, lo expedito, sea un desempeño interinstitucional para erradicar de raíz el lastre social de vender a las niñas? Yo espero que los 3 niveles de gobierno hagan lo que les corresponde, que las fiscalías hagan lo que les corresponde, los DIF que hagan lo que les corresponde, porque vuelvo y repito, o sea, ya no hay pretexto de decir, es que es la costumbre, ya no hay pretexto de decir, ¿y cómo van a hacer? ¿Ante quién van a acudir? Para eso está el Estado mexicano, para garantizar la seguridad, la certeza y la felicidad de nuestras niñas. No podemos seguir siendo uno de los países que ocupe el primer lugar en la industria de la pornografía infantil. No podemos seguir siendo el primer país que ocupe en la industria de la trata del cuerpo de nuestras niñas. No podemos seguir siendo los primeros países en abuso sexual digital. Vuelvo y repito, porque va implícita el que nos hemos permitido a que los matrimonios sean, pues no importa que sean 14, 15 años. Por eso es tan importante ahora exigir no solamente a la sociedad, a los 3 niveles de gobierno, a que tienen que hacer los protocolos, a que el Estado mexicano haga los convenios internacionales, porque en estos últimos 5 años México no ha ratificado los tratados internacionales para proteger a nuestras niñas, porque los países consumidores de la industria de la pornografía infantil, ¿qué dicen? Yo no genero la industria de la pornografía infantil, sí, nada más que ustedes son los consumidores, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante pues dar seguimiento a esta causa, porque al final del día es una causa para prevenir, para erradicar y para cuidar a nuestras niñas y niños. Agradecer, diputada, que disponga de este tiempo para platicar con Radio Cañón. Ojalá a partir de estas iniciativas que promueve, pues ya las niñas, fíjese, esto es lo terrible, de 9 años de edad son vendidas entre 40,000, como si fuera ganado, y hasta 400,000 pesos. Exactamente, y lo hemos normalizado, vuelvo y repito, eso no puede ser normal en pleno siglo XXI, o sea, pero lo hemos normalizado como sociedad, lo hemos solapado en el nombre de la cultura, porque dicen, es que así son, es que así es la comunidad. No, señores, así no es la comunidad, así lo hemos permitido como sociedad. Por lo tanto, ahí tiene que aplicarse la ley de cualquier tipo de sociedad. Diputada, le agradezco enormemente por tomar esta llamada. Es una asignatura pendiente. Le seguiremos requiriendo, si su tiempo le permite, para que deje en claro a la audiencia, porque llegamos a su entidad de origen en Guajuapan de León. Ahí llega la señal de Radio Cañón 760, y ya en esta región, que es, pues me parece, la Baja Mixteca, es donde ahonda aún esta problemática. Muchas gracias, y vamos a seguir con nuestra agenda, con nuestra causa para nuestras niñas. La semana pasada compartirte, don Fernando, que precisamente dando seguimiento a esa causa, ya presenté la iniciativa para homologar la sanción para la industria, la trata y para el abuso sexual digital, porque somos de los países con menor sanción en esas acciones delictivas.
Por eso es tan importante homologarlo a su máxima expresión o sanción, porque vuelvo y repito, son nuestras niñas. Son ellas. Muchas gracias por tomarlo de llamada telefónica en este día, diputada. Oiga, por cierto, le asignaron una responsabilidad, no puede pasar inadvertido en este marco de las campañas hacia el 2 de junio. Se integra usted, me indican, como coordinadora de pueblos indígenas y afroamericanos en el equipo de la ingeniero Xóchitl Gálvez. Exactamente, y parte de lo que vamos a construir precisamente, don Fernando, es eso. O sea, hasta dónde se termina el uso y costumbre y hasta dónde se convierta abuso en muchas de las prácticas que suceden. No podemos seguir viviendo una sociedad en donde en muchos de estos territorios las mujeres no son dueñas de tierra, las mujeres no son ejidatarias, las mujeres no son comuneras. No podemos seguir deteniendo el progreso de nuestras mujeres, de nuestras niñas en estos entornos, ¿no? Y por supuesto el gran pendiente hacia las comunidades indígenas, que es la ley de consulta, a ser sujetos de derechos, a ser sujetos del desarrollo de sus capacidades desde la mirada de nuestras comunidades, porque hoy la Constitución reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de interés público, no somos interés público, somos ciudadanas y ciudadanos que queremos decidir lo que queremos en nuestros territorios, ¿no? Ese es el gran pendiente que el Estado mexicano le debe a las comunidades indígenas, incluyendo los derechos de plenitud de las mujeres que habitan en estos territorios. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes para usted y gracias por platicar con Radio Cañón. Muchas gracias a usted. 12:33, no se vaya, hay más información en el 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:35. Qué historia tan lamentable, audiencia, es esto de la venta de niñas. Por ello lo sometemos a su consideración y no se puede justificar que por el régimen de usos y costumbres se les ponga en venta como ganado y las pobres niñas pues luego terminan en eso, lo que se conoce como la industria de la trata. Y con esta legislación que presenta la legisladora Eufresina, pues se tratará de poner orden ahí. De acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 1% de las mujeres de 12 a 14 años en Chiapas, Guerrero y Tabasco se encontraban casadas o en unión libre en 2020, un porcentaje que se eleva hasta el 11.8 en Chiapas, 11.1 en Guerrero, 10.2 en Michoacán, entre las mujeres de 15 a 17 años. Es una infamia. Y se encuentran casadas de acuerdo con los datos del censo 2020. El tema de la venta de niñas y adolescentes en México es prioritario en la agenda nacional, dice la legisladora, y es urgente tomar las medidas legales de concientización y de aplicación de la ley. Ahí sí no vale la autonomía. Y que conste, aquí hemos señalado las virtudes que tiene el municipio libre y autónomo de Cherán, en Michoacán, pero si usted a través del régimen de usos y costumbres pone a suerte a 300,000 niñas vendidas en la montaña de Guerrero, no sé si esta cantidad sea errónea, pero como le leo, escucha audiencia, de acuerdo con las estadísticas recientes, son más de 300,000 niñas las que se vendieron en la región de la montaña, allá en Metlatón o Cochuapa el Grande, en Guerrero, cifras que pueden ser mayores, pues no existen datos claros al respecto, ya que la mayoría no se registra. Se tienen que algunas niñas desde los 9 años de edad son vendidas por 40,000 y hasta 400,000 pesos, como lo habíamos asentado, y esto lo dejo para la reflexión de ustedes. ¿Por qué es asequible esa vía de explotación de las menores y hasta dónde puede respetarse el régimen de usos y costumbres? Porque ante todo pues hay una Constitución federal que aplica a las
todas las entidades de la República Mexicana y la Ciudad de México, pero allá se ignora en esos puntos críticos como Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros que no lo logran revertir a la fecha. ¿Cuál será entonces el legado para las futuras generaciones? Déjenme recordar en otros temas, el abad, ¿recuerdan ustedes al abad Schulenberg? Abad Schulenberg habla a propósito del milagro de Juan Diego, ¿verdad? De Juan Diego. El abad Schulenberg ganó la animadversión de la Grey Católica Mexicana porque, aunque fue el último abad de la Basílica de Guadalupe, sus cuestionamientos sobre la existencia de Juan Diego provocaron su caída y dimisión. La religión suele ser pensada como eso, un conjunto de creencias que se toman de forma uniforme e incondicional, pero este fue el capítulo terrible escenificado por Schulenberg. Dice él, no existe Juan Diego, así dijo el abad Schulenberg. Y a propósito de esas declaraciones, Guillermo von der Schulenberg Prado, era su nombre completo del abad Schulenberg, realizó dos grandes acciones. La Basílica Efímera, que fue una carpa improvisada para los festejos de la coronación de la Virgen de Guadalupe, y la construcción del nuevo complejo que alberga el ayate de Juan Diego desde ese momento. Y fue conocido por las multitudes que acudían a sus homilías. De acuerdo con Bernardo Barranco, esas alcanzaban hasta 13,000 asistentes en una sola homilía del abad Schulenberg. Un canónigo de corte nacionalista, pero que también encontró serias discrepancias acerca de los valores intrínsecos que tiene el atrio de la Morenita del Tepeyac. Finalmente, a propósito de Schulenberg, reconoció la imponente devoción del pueblo mexicano a la Virgen. Sin embargo, cuestionó abiertamente la existencia histórica de Juan Diego y con ello el suceso milagroso. El cuestionamiento ocurrió en una época llena de susceptibilidades, pues el indígena estaba próximo a ser beatificado por uno de los papas con más carisma en la historia, Juan Pablo II. De acuerdo con el historiador Barranco, si bien era un religioso cercano al poder, también se convirtió en uno de los clérigos con carácter progresista, hijo del Concilio Vaticano II, y todo ello lo convirtió en un incómodo para los poderes políticos y eclesiásticos. Ahí queda para la historia, recordando lo que Schulenberg planteó en su momento y de cara a la celebración, porque esto ocurrió allá por el 2002 de la Morenita del Tepeyac. Son las 12:42. Esto es Radio Cañón, transmitiendo para ustedes desde la cabina central, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Este es un tema sensible, crítico, porque el crecimiento después de la pandemia del virus de inmunodeficiencia adquirida fue más de un 100% o más de ello. Vamos a enlazarnos con el doctor Mario Gómez, coordinador de prevención del programa de VIH-Sida de la Ciudad de México y las Clínicas Condesa. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el programa del VIH de la capital y la Clínica Condesa. Doctor, le agradezco enormemente, tome la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes y no, al contrario, un placer estar acá. Leía recientemente a propósito del 1 de diciembre, doctor, que en la República y en la Ciudad de México se ganó en años pasados el total de contagios, pero ahora aparentemente
hay un incremento en los contagios del VIH. ¿Esto es así, doctor? Mira, en realidad hemos tenido una recuperación en el número de detecciones. Lo que pasa es que durante el 2020, por ejemplo, por todo el tema de la pandemia se dejaron de hacer muchísimas pruebas. Y nosotros, por ejemplo, en la ciudad de estar detectando anualmente cerca de 4,000 casos, pues bajamos a cerca de 3,000, ¿no? O sea, se cayó el tema de la detección, muchas personas no se hicieron pruebas, muchas mujeres embarazadas no se hacían pruebas, entonces mucha gente se dejó detectar, y después de estos últimos años que hemos pues recuperado y vuelto a echar adelante los programas de detección, pues sí se ha venido incrementando, pero digamos la tendencia en el número de casos no vemos así un crecimiento explosivo en el número de personas que han adquirido o que se detectan por VIH, sino más bien vemos esta recuperación en el número de pruebas. Lo que sí es una realidad es de que anualmente estamos detectando más o menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en lo que va del año, cerca de 3,500 personas se detectaron con VIH, que es más o menos lo que anualmente detectamos en promedio en los últimos años. ¿Qué hay respecto, a propósito de estas cifras y los casos, doctor Mario Gómez Cepeda, director de Prevención y Participación Social del CENSIDA, respecto a que el 70% de las personas que tienen VIH lo saben y han buscado, pese a ello, bueno, sí, tener acceso a tratamientos, y en la Clínica Condesa o en estas instalaciones es asequible, se cuenta con un reservorio de este cóctel importante que permite abatir los efectos del VIH? Sí, afortunadamente aquí en la Ciudad de México, digo, la buena noticia es que en la Ciudad de México el programa funciona bastante bien. Nosotros nos manejamos como un programa universal, es decir, aquí a la clínica puede venir cualquier persona independientemente de si tiene o no tiene seguridad social. Se vienen, hacen sus pruebas, las pruebas son gratuitas, estamos de 7:30 a 5:30, entonces en ese rango de horario todas las personas pueden venir a hacer sus pruebas. Si el resultado es positivo, pues se hace la confirmación en ese mismo momento y se hace la gestión para que a la brevedad se inicie el tratamiento. Recordar que es muy importante, entre más pronto se inicie el tratamiento, la toma de medicamentos antirretrovirales, pues eso asegura que las personas tengan una calidad de vida óptima, ¿no? Que no tengamos deterioro en el sistema inmunológico, que las personas se mantengan saludables. Y lo que también ahora hacemos es no solamente tratar de ofertar este tratamiento a personas positivas, sino también a aquellas personas que tienen un resultado negativo, pues ofrecer también varias intervenciones de prevención, de manera que también tengamos pues un impacto en la reducción del número de casos en poblaciones claras. Qué bueno que cita este tema. Doctor, no sé si en el metro o leía en estos días del SIDA, el 1 de diciembre, de una pastilla azul que ya aplican la población más susceptible a desarrollarlo. ¿Esto es real y cuál sería el propósito de esa pastilla azul? Sí, exacto. Nosotros, además del uso de condón y lubricante como un método de barrera que nos permite evitar la transmisión de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, hoy contamos con la estrategia de profilaxis preexposición o PrEP, el cual consiste en la toma de un medicamento que es justamente esta pastilla que comentas, digamos, la nueva pastilla azul, en la cual las personas que tengan riesgo de adquirir VIH, que tengan prácticas recurrentes, y pueden tomarla. Consiste en la toma diaria de este medicamento y con eso se crea pues al tener ese medicamento dentro de nuestras células, se evita que en caso de estar expuesto al virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, se evita que se convierta en una infección permanente, es decir, sería como un equivalente a un anticonceptivo, digamos, ¿no? Que lo usan las personas antes de tener exposición y durante el tiempo que lo estamos consumiendo, pues nos mantenemos protegidos, se evita que se adquiera la infección y la ventaja de este medicamento pues es que es flexible, ¿no? Se puede tomar por el tiempo que la persona considere estar en riesgo, es gratuito y está accesible en las unidades de la Secretaría de Salud, en las clínicas Condesa, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE aquí en Ciudad de México tienen también este programa. Va dirigido a personas que consideran estar en riesgo
y pues los invitamos por supuesto a que se acerquen. Nosotros tenemos, tan solo aquí en la Clínica Condesa, tenemos más de 6,000 personas, ya 6,359 en nuestro último corte, personas en este programa de ser diagnosticado con el VIH. Leo la publicidad que ustedes difunden, doctor. Dice, cito textual: si fuiste detectado con el VIH, debes utilizar condón para evitar otras enfermedades de transmisión o reinfectarte con VIH. No, nosotros no manejamos la publicidad, probablemente sea del Cencida, pero aquí en la Ciudad de México sí es importante, por supuesto, que las personas que ya viven con VIH pues se protejan de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? El VIH, si bien es muy importante, pues no es la única ITS, ¿no? Está el papiloma, está la gonorrea, la sífilis, y es importante que una persona que ya vive con VIH pues se siga cuidando para evitar adquirir otras infecciones. Sin embargo, cuando una persona está tomando ya su medicamento, su tratamiento, pues ese mismo tratamiento que disminuye la carga viral, que evita que el virus siga afectando y que llega a un momento en que la carga o la cantidad de virus en la sangre de las personas baja tanto que llegan a un estado que llamamos indetectable, es decir, que los equipos ya no pueden contar esas partículas de la sangre, los llamamos indetectables, y una persona indetectable no puede transmitir la infección, ¿no? O sea, es una manera de protegerse. Y además ese mismo medicamento que controla el virus que ya tienen, evita que nuevas cepas, digamos, de virus, pues puedan entrar al cuerpo. O sea, no se considera que una persona que con VIH pueda reinfectarse siempre y cuando esté tomando su medicamento, ¿no? Que sería el paso más importante, y más bien lo que tratamos de promover es que pues el uso del condón y otras estrategias pues evite que adquieran alguna otra infección de transmisión sexual que también pueda condicionar, ¿no? Principalmente ahorita hay dos temas que son muy relevantes: el tema de sífilis, el cual es una infección de transmisión sexual muy común, el cual tenemos cada vez más casos, no solo en la ciudad sino en el país, y la hepatitis C, que también es un programa reciente que hemos estado impulsando aquí en Ciudad de México, que se hacen también pruebas rápidas y que es una infección curable. Si se detecta a tiempo y se da tratamiento, se puede curar esta hepatitis, pero si no se detecta y no se trata, pues a la larga pues las personas pueden generar cirrosis o incluso cáncer hepático, ¿no? Entonces el VIH es muy importante, pero no hay que olvidar que no es lo único, pues, que las personas tenemos que estarnos cuidando de eso. Por favor, repetir, doctor: cirrosis y cáncer hepático derivado de la infección por virus de hepatitis C, cuando no se detecta y se trata oportunamente. Doctor, ¿qué puede hacer o qué se puede hacer para controlar el VIH? Quisiera nos explicar a la audiencia de Radio Cañón acerca de ese tratamiento antirretroviral que le mencionaba al iniciar esta plática, doctor, por favor. Sí, mira, lo más importante es perderle el miedo, porque la mayor parte de las personas no acuden a hacerse pruebas por miedo, ¿no? Nos da miedo que nos vayan a decir que tenemos algo y entonces eso nos paraliza y no vamos. Y eso pasa en hombres y pasa en mujeres también, ¿no? Hay mujeres que incluso en el embarazo se resisten a hacerse pruebas, y ya cuando nos enteramos del diagnóstico, pues o ya es muy tarde o ya está muy avanzado, o ya hubo transmisión de la mamá al bebé, ¿no? Entonces ese miedo que nos paraliza es lo primero que hay que combatir, saber que el VIH es totalmente tratable y controlable, que el tratamiento actual es muy efectivo, no tiene todos los efectos que a veces pensamos o veíamos en las películas de los años 90, todo eso ya quedó atrás. Hoy el tratamiento es una sola pastilla, son tratamientos muy nobles que no tienen prácticamente efectos adversos y que permiten que las personas tengan una buena calidad de vida. Es decir, si yo me hago mis pruebas de manera rutinaria, por lo menos una vez al año, todas las personas, hombres y mujeres que hayan iniciado vida sexual, deberíamos de hacernos por lo menos una prueba al año, sin miedo y sabiendo que si llegara a haber un resultado positivo en la prueba, el tratamiento es gratuito, el tratamiento es efectivo y el tratamiento me va a permitir llevar una vida prácticamente igual que si no tuviera VIH, ¿no? Siempre y cuando tenga esta constancia de tomar el medicamento y pues de hacerlo de manera oportuna, no esperar a algún síntoma, sino más bien hacerlo como una rutina, ¿no? Ahora que estamos terminando el año y empezando el siguiente, creo que el primer propósito que tendríamos que poner para
el siguiente año es ese chequeo, ¿no? Un chequeo así como me hago una prueba de azúcar, quizás así como me tomo la presión de vez en cuando, así como pues como me mido, me peso, pues también el hacerte una prueba de VIH, el hacerte una prueba de sífilis y una prueba de hepatitis C tendría que ser algo rutinario, ¿no? El tener estas pruebas rutinarias en todas las personas permite, pues primero, detectarlo a tiempo, controlarlo y como te decía, ¿no? Una vez que el tratamiento es efectivo, el mismo tratamiento corta la transmisión y eso es una manera también de prevenir casos secundarios, fortalecer y no olvidar el uso de condón lubricante como parte de nuestra vida sexual y buscar estas nuevas alternativas que tenemos como la PrEP, cuando sabemos que hay un riesgo mayor o que tenemos dificultades para negociar el uso del condón, sería pues como una estrategia integral de cómo mantener esta infección del VIH pues controlado, ¿no? Soñamos con que ya no haya casos avanzados, es decir, que el SIDA ya sea una palabra que quede en el olvido, porque las infecciones por VIH no son SIDA, ¿no? Son infecciones controlables, son infecciones a veces sintomáticas y así se deben de quedar cuando tenemos un tratamiento oportuno. Doctor, importantísimo, sin lanzar las campanas al vuelo, como se acostumbra a decir, pero nos ha dicho usted que, y recapitulando, un tratamiento adecuado no tiene mayor riesgo de morir o enfermar gravemente, como ocurría en los 80 y una parte de los 90. Entonces, quien se aplica, si lamentablemente el diagnóstico es positivo, se aplica con rigor a los retrovirales con los cuales ustedes cuentan, doctor. Están almacenados pues y la población puede acceder a ellos de manera gratuita, cualquier capitalino, cualquier mexicano, y entonces esto sería como una diabetes, el SIDA, en los tiempos actuales. Así es, hoy la infección por VIH yo te diría que es más complicado vivir con diabetes, ¿no? Porque ahí sí tienes que cambiar tu dieta, tienes que hacer un montón de cambios en tu vida, además del medicamento, ¿no? Y el VIH, en este momento, gracias a los avances, pues es solamente tener el acceso a este medicamento y tomar tu pastilla diaria, prácticamente sería el único cambio que tienes que hacer para mantenerte saludable, ¿no? Creo que es más retador a veces la diabetes como por toda la complejidad que tiene, y sí, que la persona piense que va a ser eso, ¿no? Una condición que sí va a ser de por vida, que sí tienes que cuidarte, pero siempre y cuando se tome el medicamento y acudas a tus citas, vas a tener una calidad de vida muy, muy, muy buena, prácticamente sin diferencia con de una persona que no viva con VIH. Doctor Mario Gómez Cepeda, le agradezco enormemente tomar la llamada a Radio Cañón, a nuestra audiencia del 760, e informarnos puntualmente acerca de lo que es esta pandemia. Aún no concluye ese término y le vamos a seguir requiriendo para que la audiencia esté informada y todos seamos más responsables. Hasta luego y pues muchas gracias. Usted, doctor, por aceptar la comunicación. 12:58, gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía en la coordinación y a la audiencia por seguir en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.